Pues muy bien, pues buenos días otra vez y vamos a hacer hoy el webinario de la Comisión sobre ruido electromagnético e interferencias. Ya sabéis que estamos haciendo una serie de webinarios en los que explicamos cuáles son los contenidos de cada comisión al resto de las comisiones. Así que pretende ser en un lenguaje, por supuesto, técnico, pero digamos para el no experto de la comisión, más o menos accesibles. Eh, Tenemos hoy con nosotros a Inma, a Ricardo y a Pepe del Observatorio de Lleves, que nos van a hacer el webinario entre los tres. Nos van a contar, por un lado, lo que aparece en la página web de USI España, que son los contenidos o las temáticas fundamentales de la Comisión E, y luego nos van a explicar un poco las mediciones con ondas de radio en el contexto de los proyectos que hacen dentro del observatorio. El webinario, después de grabarse, se cuelga en el canal de YouTube de USI España. Entonces ahí tenéis o tendréis tanto esta grabación como las presentaciones equivalentes de otras comisiones. Ya estamos terminando, son 10 en total las comisiones de USI España y estamos ya terminando. Esta es una de las últimas comisiones que se presentan y espero que esté siendo útil y queda ahí un material también, por cierto, interesante, ¿no? Me gusta pensar que tiene un valor histórico también en el sentido que es una especie de muestra de lo que se hacía en España en esta década, ¿no? En el futuro, cuando alguien consulte esto, pues podrá ver en qué punto estábamos en las diferentes comisiones en España, ¿no? Y eso es todo. Doy el paso a Pepe, que es el presidente de esta comisión E, que nos va a contar un poquito más a qué se dedican, y después a la presentación que nos van a hacer Inma y Ricardo. Y muchísimas gracias a los tres, por cierto, por dejaros liar para esto y al resto por vuestra asistencia, por supuesto. Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel. Bueno, gracias sobre todo a ti por organizar el webinar y porque es una iniciativa muy interesante y enriquecedora para toda la comunidad, pero sobre todo gracias a Inma y a Ricardo, que son los que van a hacer la ponencia sobre el trabajo que realizan. Y bueno, también por supuesto dar las gracias a la audiencia que tenemos hoy por su interés en la charla y por asistir. Para aquellos que no me conozcáis, soy José Antonio López Pérez, coordinador del Laboratorio de Receptores del Observatorio de Lleves y director del proyecto de la Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales, el proyecto RAEGE, para observaciones de geodesia espacial, que va a desplegar una red de radiotelescopios en la península ibérica, en Azores y en Gran Canaria. Y como ha dicho Miquel, pues tengo el honor de ser el coordinador de la Comisión E de Ruido y Electromagnético e Interferencia del Comité URSI España. Este comité, bueno, esta comisión promueve la investigación y el desarrollo en ruido terrestre y planetario de origen natural y campos electromagnéticos asociados a la actividad sísmica, el ruido producido por el ser humano, la composición del ruido en el entorno, los efectos del ruido en el rendimiento de un sistema, los efectos también de las emisiones naturales e intencionales en el rendimiento de los equipos, las bases científicas de control del ruido y las interferencias, compatibilidad electromagnética y por último, gestión del espectro electromagnético, que es una tarea ardua y yo creo que en algunos entornos poco reconocida. Lo sé de primera mano porque me ha tocado algunas veces. Pero bueno, esas son las tareas en las que queremos promover, como decía, la investigación y el desarrollo. Y de este foro quiero animar a todos aquellos investigadores que trabajan en estos temas a que envíen sus contribuciones al próximo Simposio Nacional de la URSI en septiembre, que tendrá lugar en La Laguna, en Tenerife. O que me contacten si piensan en ello, porque si somos una masa crítica, igual podemos coordinar una sesión específica de la Comisión E. Y sin más dilación, quiero presentar a Inmaculada Malo Gómez y a Ricardo Amil Samalot, compañeros del Observatorio de Lleves, que nos van a presentar un sencillo método experimental sobre el que han estado trabajando últimamente para medir el conjunto completo de parámetros de ruido de un amplificador de bajo nivel de ruido refrigerado a temperaturas criogénicas del orden de 15 Kelvin. Inmaculada obtuvo su titulación en Ingeniería de Telecomunicación por la UPM en el año 98
y tras varios años trabajando en comunicaciones móviles en el sector privado, se unió al Observatorio de Lleves en 2003, donde trabajó inicialmente en el desarrollo de receptores, criotatos y conversores de frecuencia, para luego centrarse en el desarrollo de acopladores criogénicos, obteniendo su grado de doctora en 2011. Y desde entonces ha desarrollado una gran familia de estos acopladores para radioastronomía, ensanchando su banda relativa en frecuencias entre 1 y 40 GHz, así como en otros componentes pasivos criogénicos, siempre teniendo en cuenta la criogenia y que deben estar enfriados para minimizar el ruido. Durante los últimos años ha trabajado en la comprensión del ruido generado por los amplificadores criogénicos con el objetivo de mejorar la sensibilidad de los receptores de radioastronomía. Y por su parte, Ricardo obtuvo el grado en Ingeniería Electrónica en 2009 y el máster en Física Aplicada en 2011. Después, en 2017, obtuvo su doctorado en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En 2009 se incorporó al Observatorio de Lleves, donde se ha centrado en el diseño, desarrollo y caracterización de ruido de amplificadores criogénicos de bajo nivel de ruido para radioastronomía. Y esta línea de trabajo la continuó durante su etapa postdoctoral en la Universidad de Alcalá a partir de 2017 con nosotros. Nada más, le cedo la palabra para que procedan con su presentación. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Inmaculada y bueno, perdona, vamos a empezar con la presentación. Bueno, un poco por contextualizar esta presentación, os voy a... ¿Se puede quitar? Vale, sí, disculpad. Por contextualizar la presentación, os quiero contar un poco qué es el Observatorio de Lleves y a qué nos dedicamos en el Laboratorio de Amplificadores. El Observatorio de Lleves pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través del Instituto Geográfico Nacional y es fundamentalmente un centro de desarrollos tecnológicos para radioastronomía. Tenemos laboratorio de criogenia, laboratorio de receptores, de amplificadores, laboratorio de química, talleres de mecanizado y talleres de electrónica, una cámara anecoica. Tenemos 2 radiotelescopios, uno de 40 metros con receptores que van entre los 2 GHz y los 116 GHz. De hecho, este radiotelescopio nos confiere el título de Infraestructura Científico-Técnico Singular desde 2013. Aquí tenemos otro radiotelescopio de 13 metros que está dentro de la red RAEGE. Aquí se hace investigación tecnológica y astronómica puntera. Por deciros algo, el radiotelescopio de 40 metros es el radiotelescopio que más moléculas del espacio interestelar ha descubierto en el mundo. Y también es una estación geodésica fundamental con gravímetro relativo y absoluto, un telescopio de satélite láser SLR, Satellite Laser Ranging, y con receptores GNSS. El laboratorio de amplificadores pertenece al Observatorio de Lleves y somos una de las mejores actualmente, más importantes y más fiables fuentes de amplificadores criogénicos que hay actualmente en el mundo. Tenemos una demanda que muchas veces no podemos satisfacer y en ese caso cooperamos con la industria transfiriendo algunos de los diseños cuando hay que fabricar unidades de cientos de ellas, ¿no? Tenemos una larga experiencia de más de 30 años fabricando este tipo de amplificadores, lo que ha hecho que se hayan desarrollado muchos procedimientos que los hacen muy fiables, quality assurance, incluyendo cualificación espacial. Somos pioneros también en la fabricación y diseño de amplificadores de frecuencia intermedia de bandas muy anchas que funcionan a temperaturas criogénicas, por supuesto, definiendo los actuales estándares
de este tipo de amplificadores para los receptores de milimétricas y submilimétricas. Realizamos desde hace más de 20 años una labor conjunta de desarrollo de transistores y MMICs en Europa, teniendo con las foundries ETH, IRAMIX y el Instituto Alemán de Fraunhofer. Somos un laboratorio de referencia para medida de temperatura de ruido criogénico y hemos definido también algunos métodos de especificación y medida de fluctuaciones de ganancia de estos amplificadores. También hacemos desarrollo de componentes pasivos y en este caso con los acopladores direccionales de 3 dB y 90 grados a temperaturas criogénicas estamos también en el estado del arte. Este es un poco el panorama de muchos de los amplificadores que se han construido. Los tenéis a la izquierda en la gráfica, en la que podéis observar sus temperaturas de ruido en función de la banda de frecuencias. Como sabéis, esta zona está libre porque no se hacen observaciones desde tierra debido a la gran absorción de la molécula de oxígeno atmosférico. Y tenemos amplificadores desde casi cero hasta 116 GHz desarrollados aquí en el Observatorio de Lleves. De la misma manera tenemos acopladores direccionales criogénicos de 3 dB y 90 grados que cubren entre 1 GHz y 40 GHz con distintos anchos de banda, incluso anchos de bandas de una década. Estas son algunas de las fotos para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Trabajamos con tecnología principalmente de fósforo de indio, tanto utilizando transistores discretos para hacer los amplificadores como MMIC, ¿no? Como en oblea. Este es quizás el amplificador que actualmente está más internacionalmente reconocido y muy probablemente será instalado en las frecuencias intermedias de los nuevos receptores de milimétricas y submilimétricas de ALMA. Hemos trabajado también con tecnología de arsenuro de galio con el Instituto Alemán de Fraunhofer, fruto de lo cual se hicieron algunos MMIC para el banda Q y para este de banda W, que es el que os presento en la imagen. También estamos trabajando últimamente y explorando con silicio germanio para trabajar en las bandas de frecuencia más bajas. Y tenemos también la otra línea de componentes pasivos en tecnología Streamline, que también, al menos de momento, se van a instalar en la banda 6 de los nuevos receptores de ALMA. Bien, por tanto, perdonad, como veis nos interesan bastante los amplificadores y, claro, no solo el amplificador solo, sino cómo se integra ese amplificador dentro de una cadena receptora. En ese sentido es donde está enmarcado este trabajo. Nos interesa entender cómo cambia el ruido que inyecta un amplificador a la cadena receptora cuando a la entrada del amplificador tenemos una impedancia que no está adaptada. Ese estudio, ese intento de entendimiento va a venir motivado mediante la medida de las ondas de ruido del amplificador. Este trabajo lo presentó Ricardo, mi compañero, en el congreso del International Symposium on Space Terahertz and Technology, en el ISTT, en el 2024, y es un poco lo que os vamos a contar hoy aquí. La tendencia de los receptores más modernos de milimétricas, en este caso el mejor ejemplo es el radiotelescopio ALMA, por el que no lo conozca es el gran instrumento científico de radioastronomía que hay ahora mismo en el mundo. Son 66 radiotelescopios colocados a 5.000 metros de altitud en el desierto de Atacama y cubre más o menos desde 50 GHz hasta 1 THz. En estos receptores, principalmente los que van entre 150 GHz en adelante, se intenta ensanchar las bandas instantáneas y mejorar mucho la sensibilidad, ¿no? En este contexto, estos receptores son receptores heterodinos que de forma simplificada tienen un mezclador SIS a la entrada, seguido de un amplificador de frecuencia intermedia. Al ensanchar la banda instantánea, lo que ensanchamos es
la banda de frecuencia intermedia, y en ese contexto de ensanchamiento de banda resulta más difícil crear una adaptación entre estos dos elementos, ¿no? Por un lado, es incluso muy difícil de conocer, de medir, sobre todo la impedancia del puerto de IF del mezclador. Luego no sabemos muy bien cuál es. Lo que sí sabemos es que varía con cosas incluso como la frecuencia del oscilador, de manera que en función de la frecuencia del cielo que estés observando, la impedancia del puerto de IF del mezclador cambia. Algunos conocéis que cuando se diseñan amplificadores resulta muy difícil mejorarlos o diseñarlos para que tengan un buen ruido y a la vez tengan una buena reflexión de entrada, ¿no? Actualmente el principal indicador de la calidad de un amplificador criogénico es su temperatura de ruido. Esto es la medida de la temperatura de ruido cuando a la entrada del amplificador se coloca una carga adaptada. Sin embargo, esto no caracteriza completamente qué es lo que sucede cuando a la entrada del amplificador lo que tienes es una carga desadaptada. Aquí os presentamos un sencillo ejemplo en el que podemos observar la temperatura de ruido del amplificador, a la que vamos a denominar TNS, cuando colocamos una impedancia a su entrada de 50 ohmios, entonces TNS, el ruido que inyecta el ruido del amplificador a la cadena receptora, tiene este aspecto. Sin embargo, cuando a la entrada le colocamos una impedancia que no está adaptada, el ruido que inyecta el amplificador se degrada, aumenta su valor medio y genera un patrón sinusoidal con una amplitud pico-pico que varía en toda la banda. Para caracterizar completamente el ruido del amplificador, por tanto, necesitamos 4 parámetros de ruido, eso lo sabíamos. Lo que pasa es que medir los 4 parámetros de ruido a temperatura criogénica es todo un reto. Hay intentos en la literatura, los métodos que utilizan son complejos y son difíciles de reproducir. Hay varios posibles conjuntos de parámetros de ruido que modelan el ruido que genera un amplificador. Se puede elegir cualquiera de ellos, igual que elegimos en señal, por ejemplo, los parámetros S, los I, los T, un poco en función de lo que necesitamos, pues existen distintos conjuntos, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos elegido el conjunto de parámetros de ruido que se llama ondas de ruido a la entrada, porque nos parece una representación especialmente útil para entender este problema, cómo se degrada el ruido que introduce el amplificador a la cadena receptora cuando a la entrada se le coloca una carga que no está adaptada. Este conjunto de parámetros de ruido no es nada nuevo, ya lo propuso Meis en 1978, en el que propuso que el ruido que genera un amplificador se puede modelar como una onda de ruido que entra hacia el amplificador y una onda de ruido que sale del amplificador. De manera que la onda de ruido que hay aquí entrando hacia el amplificador, que sería la que se va a propagar por la cadena receptora, sería AN más BN por el coeficiente de reflexión de la carga. Meis ya propuso una manera de trasladar estas ondas de ruido, transformarlas en temperaturas de ruido, con esta expresión, en la que podemos ver los 4 parámetros de ruido de este modelo, que son T sub A, T sub B, T sub C y Phi sub C. Este es el coeficiente de reflexión, gamma S de la carga que tenemos colocada en la entrada del amplificador, en módulo y en fase. T sub A lo que representa es la temperatura que damos actualmente en los datasheets de los amplificadores, es la temperatura de ruido medida cuando a la entrada del amplificador ponemos una carga adaptada. T sub A lo que representa es la parte no correlada de esta onda A sub N. T sub B es la parte no correlada de esta onda B sub N.
Y T sub n y phi sub c lo que representan son el módulo y la fase de la correlación que existe entre estas dos ondas, ya que es el ruido que se produce dentro del amplificador y que lo vemos modelado como dos ondas, una en una dirección y otra en la otra dirección. Luego tienen que estar correladas. Las ventajas de este conjunto de 4 parámetros, TA, TB, TC y phi-C, es que, como veremos más adelante, nos ofrecen una idea muy intuitiva de cómo se va a degradar el ruido al desadaptar su entrada, que como veis es bastante, nos resulta familiar a la gente que trabajamos con parámetros S, ya que bueno, pues se trabaja de una forma similar. Veis aquí pues Bn se multiplica por el coeficiente de reflexión de rho sub S, o sea, es una forma de trabajar similar a la que utilizamos con parámetros S, luego nos resulta cómodo. Y además que de los 4 parámetros de ruido, uno ya lo tenemos, es el que medimos actualmente, que es T sub A. El objetivo de este trabajo es presentar un método experimental para medir TB, TC y phi sub c y tener completamente caracterizado el ruido del amplificador a temperatura criogénica y de una manera con un método muy sencillo, muy fácil de reproducir. En principio, este método necesita un setup que tenemos en cualquier laboratorio. Necesitamos un PNAX con un receptor de ruido, un criostato para enfriar el amplificador y nos tenemos que construir un cortocircuito eléctricamente largo que tenga unas pérdidas muy bajas. Entonces nosotros nos lo hemos hecho con un tramo de cable de bajas pérdidas, colocándole al final, soltando al final un pequeño aro de latón. Las medidas que necesitamos hacer en este método experimental son las siguientes. Medir la temperatura TA y la ganancia del amplificador, que son dos medidas que ya hacemos a temperatura criogénica para caracterizar el amplificador. Luego, esto ya sabemos hacerlo. Necesitamos medir el S11 del amplificador a temperatura criogénica. Esto también lo hacemos actualmente para caracterizarlo. Y la medida nueva que involucra este método es medir la potencia de ruido a la salida del amplificador cuando a su entrada lo que tenemos es colocado un cortocircuito largo, como veis aquí en esta foto del amplificador dentro del criostato. Ese valor de potencia de ruido a la salida lo queremos transferir hacia la entrada y en forma de temperatura, que será TNS. TNS, como veíamos en la expresión de Mace, está definido por esta fórmula con los 4 parámetros de ruido, y lo interesante de utilizar este cortocircuito largo es que el módulo del coeficiente de reflexión del cortocircuito es prácticamente 1 porque el cable es de muy bajas pérdidas, de manera que esta expresión se simplifica notablemente, quedando algo con una forma sinusoidal, con una determinada amplitud y un valor medio, que nos va a ser muy útil para extraer con comodidad el valor de los parámetros de ruido, como veremos ahora en adelante. De manera que, uno, medimos la potencia de ruido a la salida cuando colocamos el corto, y con esa potencia de ruido la transformamos en temperatura a la salida del amplificador, puesto que la potencia es igual a la constante de Burban por la temperatura por el ancho de banda. Bien, esta es la medida que hemos hecho de T-out, y lo que ahora tenemos que hacer es transferirlo, como decíamos, a la entrada. Como veíamos aquí, pasar el valor de T-out aquí, para tenerlo en forma de TNS. Para hacer eso, lo que hacemos es dividir por la ganancia del amplificador, que es una de las medidas que tenemos hechas, y tener en cuenta la desadaptación que existe a la entrada del amplificador. Para ello necesitamos el gamma S, que es el coeficiente de reflexión del cortocircuito en módulo y fase,
eso lo medimos una vez y nos sirve ya para medir todos los amplificadores, ¿vale? Eso lo medimos a temperatura criogénica. Y después necesitaríamos el gamma in del amplificador. Aquí hacemos una pequeña aproximación que luego veremos más adelante. En lugar de poner aquí el gamma in, lo que vamos a poner es el S11 que hemos medido del amplificador. Eso tiene unas consecuencias que luego os contamos. De esta manera hemos transferido la medida de la temperatura a la salida del amplificador en temperatura a la entrada. Bien, ya tenemos TNS, que es esta gráfica de color azul, y entonces, del valor medio de TNS, lo que estamos obteniendo es TA más TB. Como TA lo teníamos medido, pues podemos extraer TB, que como veis está aquí representado en naranja en esta gráfica. De la exclusión pico a pico de TNS, lo que obtendríamos es el valor 2TC. Entonces lo que hacemos es, de la medida de TNS, unimos los máximos con un sencillo programa de Python, unimos los mínimos y ya tenemos el valor pico a pico para cada frecuencia, de lo que podemos obtener el valor del parámetro T sub C. Una vez que ya tenemos, esto lo teníamos medido, tenemos TD y TC, phi sub S lo conocemos de la medida del cortocircuito y lo que hacemos es ajustar esta expresión a la medida de TNS y de ese ajuste obtenemos el valor de phi sub C que representamos en esta gráfica. De esta forma tan sencilla hemos obtenido los 4 parámetros de ruido a temperatura criogénica de un amplificador. Bien, cuando ya teníamos el método dijimos, bueno, pues vamos a intentar medirlo en algún amplificador. Entonces pensamos en los famosos nuevos amplificadores de 4 a 20 GHz que se han diseñado aquí en Lleves y que tienen distintas estrategias de diseño y quisimos ver cómo eran las ondas de ruido de cada uno de ellos. Para contaros un poco estos amplificadores que están desarrollados a través de un proyecto del European Southern Observatory y que actualmente son el estado del arte en este tipo de amplificadores, pues dentro de este estudio se diseñaron 2 prototipos iniciales. Uno de ellos, el primero, que tiene una reflexión de entrada de unos menos 10 decibelios, que está bastante bien, con un ruido de un medio, digamos, de 4,4, y una segunda versión en la que se optimizó bastante la reflexión de entrada. Es absolutamente increíble ver que la reflexión de entrada de estos amplificadores está por debajo de menos 15 dB en toda la banda, de 4 a 20 GHz, con una temperatura media de ruido incluso mejor de 4 Kelvin. Entonces teníamos interés en ver si había alguna diferencia entre las ondas de ruido de estos 2 amplificadores, puesto que sus estrategias de diseño son ligeramente distintas, y compararlos entre sí, ¿no? Bien, entonces en estas gráficas lo que veis en línea continua son los parámetros de ruido que hemos medido, ¿vale? En rojo está, en negro está el T sub A, en rojo está el valor de T sub B y en azul está el parámetro T sub C. Entonces lo primero que vimos es que, bueno, en realidad los parámetros de ruido de un amplificador y de otro, segundo con una reflexión mejorada, pues no son muy distintos. La verdad que se parecen bastante, cosa que, bueno, la que tenemos que reflexionar. Después pensamos, bueno, ¿y cómo se compararán estas medidas con los modelos que tenemos de los amplificadores? En el caso del G1 difieren un poco más, pero en el caso del G3 pues se parecen. En línea discontinua aparecen estos parámetros obtenidos a partir del modelo frente a la línea continua que serían estos parámetros medidos, ¿no? Y vemos que se parecen bastante, hay algunas discrepancias y tenemos todavía que trabajar en ver esas discrepancias, cuáles son su origen, si los modelos, si las medidas, bueno, a ver dónde están las discrepancias, pero la verdad que se parecen bastante. De esta forma,
Por tanto, hemos sido capaces de reproducir o de medir los 4 parámetros S y formar un fichero de parámetros S completo, ¿no?, de los amplificadores. Esto os contaba que habíamos elegido los 4 parámetros de ruido, que se llaman ondas de ruido a la entrada, porque nos ofrecían una interpretación muy intuitiva de cómo se iba a comportar el ruido del amplificador cuando desadaptaba su entrada. Estos son los parámetros TA, TB, etc. del amplificador G1 y del amplificador G3. Si volvemos a la expresión de TNS, vemos que el valor medio está definido por TA más módulo de gamma S al cuadrado por TB, y por tanto, si tenemos un parámetro TB grande, lo que va a hacer es que cuando se desadapte la entrada del amplificador, el ruido aumentará su valor medio. El caso del T sub C lo que nos está indicando es que la desadaptación, cuando desadaptemos la impedancia a la entrada del amplificador, lo que va a producir es un rizado sobre el ruido con una amplitud mayor cuanto mayor sea el valor de T sub C. Para ver esto, lo que hemos hecho ha sido hacer una simulación con nuestro fichero de parámetros S completo medido, que incluye parámetros de señal y los 4 parámetros de ruido medidos, y colocarle una impedancia a la entrada. Si le pones una impedancia de 50 ohmios, el valor del ruido del amplificador, el TNS, es esta gráfica de color rojo. Y sin embargo, si lo que le ponemos a la entrada es un modelo de impedancia de IF de un mezclador S&S, el ruido que introduce el amplificador es este. Vemos que la interpretación, viendo solo los parámetros S, es muy intuitiva, y os cuento por qué. Si T sub C tiene un valor pequeño, como veíamos aquí, eso significa que la amplitud del rizado será pequeña. Si vamos a cuál es el rizado que se ve del ruido que inyecta el amplificador, precisamente en torno a 13 GHz, ¿veis? La amplitud del rizado que se produce es pequeña. Sin embargo, si vamos a 16 GHz, la amplitud del rizado que se produce es muy grande, ¿no? Igual podemos ver aquí a 20 GHz. Luego, observando estos parámetros de ruido, podemos saber, sin tener esta medida, cómo se va a comportar el amplificador cuando desadaptemos su entrada con respecto al ruido. Y fuimos un paso más adelante y dijimos, pues vamos a medir la configuración balanceada. Fabricamos un balanceado con 2 de estos amplificadores, los amplificadores G3, a los que les colocamos 2 de los acopladores direccionales de 3 dB y 90 grados que fabricamos aquí de 4 a 20 GHz. Y formamos esta configuración balanceada. Con respecto a la configuración de amplificador solo, vemos que la configuración balanceada, como sabíamos, tiene algunas ventajas, y la ventaja más interesante es que el valor de T sub C es muy bajo, y eso significa que va a ser mucho más insensible a las desadaptaciones que tenga el amplificador balanceado a su entrada. O sea, cuando al amplificador balanceado le ponemos una impedancia desadaptada, la impedancia, el modelo este de impedancia para el puerto de IF del mezclador, observamos que la degradación del ruido que inyecta el amplificador tiene una amplitud de rizado mucho menor que en el caso del amplificador solo, porque el valor de T sub C, como vemos en los parámetros, es muy bajo. Es verdad que sufre un ligero incremento del valor medio de la temperatura de ruido, quizás mayor que en el caso, un poco mayor que en el caso del amplificador solo, porque hay que tener en cuenta las pérdidas del híbrido de entrada, como se ve aquí en T sub A, pero lo más interesante es lo insensible que es a las desadaptaciones de entrada, ¿no? Bien, las limitaciones de este método de medida que os hemos presentado son
El amplificador tiene que ser de banda ancha para que a partir de las excursiones de la variación del TNS podamos obtener correctamente TB y TC. Tiene que ser incondicionalmente estable. La variación de la ganancia del amplificador entre distintas medidas, entre las distintas 3 medidas que hacemos para este método, tiene que ser pequeña. Nosotros hemos caracterizado que las variaciones que tenemos son de menos de 0,15 decibelios, lo que nos da un error en la estimación de TB y de TC del 10 y 5% respectivamente. El amplificador tiene que tener un S12, o sea, una transconductancia pequeña, en nuestro caso son del orden de menos 40, menos 45 decibelios. Y la ganancia del amplificador tiene que ser lo suficientemente grande para reducir la influencia que tiene el ruido del medidor del PNAX, del medidor de ruido. El efecto que tiene sobre la medida del TNS, el coeficiente de reflexión del PNAX, era una cosa que nos preocupaba. Nos preocupaba porque no conocíamos cuál era digamos, el S11 del PNAX. Esto nos preocupaba porque eso sería en la expresión. Antes os dije que habíamos hecho una simplificación, y es que, voy a volver a la transparencia para que lo veáis. La simplificación era que en lugar de utilizar el gamma in del amplificador, habíamos utilizado el S11 del amplificador. Eso es cierto si el coeficiente de reflexión, en este caso del PNAX, o sea, de la carga a la salida, fuera 50 ohmios. Entonces este término desaparecería. Pero como no es 50 ohmios, aquí hay un pequeño término que no estamos teniendo en cuenta. Entonces nos preocupaba cuánto de grande era este término para nuestra aproximación. Hemos medido precisamente este valor, digamos, en esta expresión el gamma L, y hemos visto que es del orden de menos 14 decibelios o mejor. Y por tanto nos deja mucho más tranquilos en cuanto a esta aproximación. Esta aproximación va a producir un error en la estimación de TD y de TC pequeño, del mismo orden que lo que le pasaba a la ganancia. Sin embargo, todavía tenemos dudas de qué sucede con las ondas estacionarias que se producen entre estos dos componentes, ya que el amplificador, el S22 del amplificador, cuando a la entrada del amplificador se le conecta un cortocircuito, el S22 se degrada, aquí se forma una pequeña onda estacionaria y esa onda estacionaria puede estar produciéndonos algún error en la medida de T-out. Eso todavía tenemos que terminar de caracterizarlo. En esta gráfica os presento una comparación de los parámetros de ruido que hemos elegido con respecto a los parámetros de ruido que se utilizan en los ficheros Touchstone para definir el ruido, que son los conocidos de figura mínima de ruido, RN y gamma óptimo. Hemos elegido este conjunto de parámetros de ruido por lo que os decía, porque tienen una interpretación muy intuitiva de cómo se degrada el ruido cuando se desadapta la entrada. También los hemos elegido porque 3 de los 4 parámetros de ruido están expresados en las mismas unidades, en unidades de temperatura, cosa que no sucede aquí, no es tan fácil compararlos. Y también porque son bastante estables a lo largo de todo el ancho de banda, y eso cuando trabajas con anchos de banda grandes pues también resulta interesante, cosa que no sucede tampoco con estos otros parámetros. Alternativamente al método que desarrollamos para extraer TB, TC y FIC, desarrollamos otro método que consistía en, bueno, a partir de la expresión de TNS, cuando ponemos un cortocircuito, o sea, simplificada, ¿no? Este ATB más 2TC por el coseno de FIS más Φ sub C, pues como tenemos que encontrar 3 variables, que son TB, TC y Φ sub C, lo que podemos es colocar 3 cortocircuitos distintos, de distinta longitud, a la entrada del amplificador
y hacer 3 medidas de T-out y 3 conversiones hacia TNS, establecer un sistema de 3 ecuaciones y obtener los valores de T, B, T, C y Phi C para cada punto de frecuencia. Esto es lo que veis aquí, la comparación entre los valores de T, B, T, C y Phi sub C obtenidos con este método en color negro, que son estos puntos, comparado con los valores obtenidos con el método anterior, que sería la curva de color rojo. Como veis, con este método de resolución de estas 3 ecuaciones, aparecen puntos erráticos producidos porque en esos puntos el valor de TNS para los 3 cortocircuitos es muy parecido y entonces las soluciones se disparan, pero este método, que le llamamos de fuerza bruta, que nos hace mucha gracia el nombre, pues realmente lo que nos ha aportado es la tranquilidad de que la otra manera de extraer TBTC y phi sub C es buena, puesto que aquí sobre todo en phi sub C se hace una extracción directa, no es haciendo el ajuste y sin embargo los resultados son muy parecidos en ambos casos y exactamente igual con el TB y TC y nos da cierta seguridad en que el método anterior, que es más sencillo, pues es un método bueno, confiable, ¿no? Los siguientes pasos que queremos dar, bueno, el primero, mejorar o estudiar un poco qué pasa con las ondas estacionarias que se generan ahí a la salida del amplificador para la medida del T-out y seguir pensando un poco en las limitaciones que puede tener este método de medida. Nos gustaría dedicar más tiempo a comprender las discrepancias que existen entre los valores de TBTC y FIC obtenidos experimentalmente con respecto a los que se obtienen a partir del modelo del amplificador. Mejorar también la comprensión que tenemos de las configuraciones balanceadas. Aplicar este método de medida a otras bandas de frecuencia ya lo hemos hecho con el amplificador del proyecto AstroRec, que va de 18 a 32 GHz. Y trabajar con grupos que fabrican mezcladores SIS para intentar entender mejor qué sucede con las desadaptaciones que existen entre estos dos elementos en los receptores. Bien, por tanto, como conclusión, hemos propuesto un método muy sencillo para medir el conjunto completo de parámetros de ruido de los amplificadores criogénicos a temperatura criogénica, utilizando solamente una medida adicional y utilizando un setup muy sencillo. Utilizando estos 4 parámetros, uno de ellos, además, ya lo hemos medido, y algo que no os he comentado antes, existe, por supuesto, ecuaciones para transferir nuestros 4 parámetros de ruido a cualquier otro conjunto de parámetros de ruido que existen. De manera que si mides estos, podrías transformarlos, por ejemplo, en el Tmin, Rn y gamma óptimo con simplemente unas ecuaciones, ¿no?, matemáticas. Estos 4 parámetros permiten una interpretación muy sencilla de cómo se degrada el ruido cuando se desadapta la entrada del amplificador, lo cual puede resultar muy útil tanto para diseñar amplificadores que sean menos sensibles a estas desadaptaciones, como para evaluar y seleccionar unos amplificadores con respecto a otros para utilizarlos en los receptores de milimétricas como amplificadores de frecuencia intermedia, pues seleccionando también que sean más insensibles, digamos. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, tanto mi compañero Ricardo como yo. Y muchas gracias por escucharnos. Pues muchas gracias de nuevo a vosotros por el esfuerzo y por la presentación. Y voy a detener aquí la grabación para que podáis animaros a preguntar sin ningún tipo de presión.